su nueva versión de trabajo. Y en base a lo que vea rápidamente, vamos a tener una conversación con los grupos. Listo, profesor. También he colocado en Teams esta mañana un artículo sobre ionización química, que probablemente sea la discusión del día de mañana. El artículo está en inglés, pero entiendo que ahora eso se puede traducir rápidamente. El formato de PDF lo pueden traducir, pero lo más importante son las ecuaciones químicas o las explicaciones que hay allá acerca de espectrometría de masa aplicando la ionización química. Vale, me dijeron que el miércoles 29 hacemos el parcial. ¿Tienen una hora de preferencia, las 12 de la noche o las 11 de la noche? Debo decirles que hoy tuve una mala experiencia con mis alumnos de enfermería porque la segunda parte y por ende la tercera del parcial no la pudieron hacer porque se cayó el sistema. Solo hicimos la primera porque la empezamos antes de las 7 de la mañana, aparentemente. Bueno, no se llegó a una hora con el salón completo específicamente, pero sí se llegó al consenso de que sea en horas de la noche. Okay, aproximadamente asumo 9, 8, no sé. Ok, veremos a ver, ¿no? Con el riesgo de que no se pueda terminar, pero miraremos. Trataré de hacerlo en varias partes, cosa que puedan, si se cae una parte, pues puedan seguir con la otra. A ver cómo nos va. ¿Alguna otra cuestión? Vale, si no hay otra cuestión, voy a compartir una presentación que tengo aquí. Bien, vamos a ver algunos espectros de masa tomados, algunos de internet y ¿me están escuchando? Espero que sí. Sí. Sí, profesor. Sí. Algunos de internet, pero también de un libro muy antiguo escrito por un migrante ruso a Estados Unidos y el señor Mac Lafferty. El libro tiene sus varios años y básicamente fue escrito principalmente por este señor ruso que emigró a Estados Unidos cuando todavía habían los bloques, el bloque soviético, y migraban a Estados Unidos. Existe todavía la versión en internet, lo miré, y es un libro extraordinariamente muy bien escrito. Existe versión en español, en inglés y en alemán. Vamos a ir mirando unos ejemplos que he seleccionado. De hecho, este ejemplo que tengo aquí como, digamos, como de portada, es
es una sustancia que da algunas propiedades insecticidas a una determinada planta. Es un trabajo de unos mexicanos. Y tengo una pregunta acá inicial para todos. Observe el nombre de esta sustancia. 2E, ¿qué quiere decir acá? 2E. La isomería cis o trans. En este caso, 2 cis. ¿Qué quiere decir acá? ¿Alguien más? ¿Alguien más de este grupo, por favor? Trans. ¿Perdón? Se refiere como que están separados. Que están separados, se refiere a como que están separados. Sería Okay. trans, más o menos. Vale, vamos a hablar de isómeros geométricos. Isómeros geométricos. Sobre un doble enlace, los sustituyentes sobre un doble enlace, y aprenderán a medida que crecen como químicos que no necesariamente es solo sobre doble enlace. Si tengo sustituyentes X, y aquí voy a poner un hidrógeno, y acá voy a poner del otro lado un metilo, por ejemplo. Un metilo. Si X y Y son sustituyentes principales sobre es el sustituyente principal. Por ejemplo, ¿qué es un sustituyente principal? Aquí podría ser un bromo, por ejemplo, o un grupo etil. Se considera el mayor número atómico como principal. Entonces, si fuese bromo, sería el principal acá. Y supongamos que en este otro lado tenga un cloro, pero también podría ser un metilo o un nitrógeno, como una amina. Entonces, estos dos que serían los principales, principal unido a este carbono y principal unido a este otro carbono, al estar en sentido opuesto, se pone una E por delante, que quiere decir entgegen, del alemán al lado contrario, E de entgegen. Y se utiliza la E cuando los sustituyentes son distintos. Si X y Y fuesen iguales, entonces uso trans. Si están opuestos. Si luego tenemos la otra versión, que es cuando están, siguiendo con el mismo ejemplo, a ver, sí, y ahora voy a poner el metilo de este lado, y del otro lado voy a poner tanto X como Y. Y ahora X y Y, X que es el principal de este lado y Y que es el principal del otro carbono sustituyente, ahora están del mismo lado, se asigna la letra Z de la palabra zusammen en alemán, que significa del mismo lado o juntos, traducido más textualmente. Observe acá, aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro hidrógeno, es decir, entre el hidrógeno y este grupo que está acá,
este es el principal sustituyente sobre este carbono. Acá hay un hidrógeno sobre este carbono y está todo el resto de la molécula sobre el otro. Esto está de un lado y esto del otro lado. Por eso se dice que en el carbono 2, 1, 2, la configuración es entgegen, opuesto, ¿verdad?, a esto que está de al otro lado. Ahora veamos en el carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 observe que el hidrógeno está de este lado y el hidrógeno de este lado. Todo este sustituyente, que sería el principal, y todo este otro sustituyente están del mismo lado. Le corresponde Z por Susamen cuando los sustituyentes son distintos. Observe, llegamos acá al último enlace. Observe, el metilo está al lado opuesto de todo el otro grupo, por tanto le corresponde una E. Esos son isómeros geométricos. Y en espectroscopía hay formas de diferenciarlos. Por favor, cierre su micrófono. Sí, es que iba a preguntar. Ajá, pregunte. Es que si puedo explicar la de Z, porque no puedo lograr verla. O sea, Z significa del mismo lado. Observe, este sustituyente, que es un sustituyente principal sobre este doble enlace, porque aquí hay un hidrógeno. Entonces, sobre este carbono que está aquí, de los dos sustituyentes que tiene, este es principal, tiene preponderancia sobre el hidrógeno. En el otro caso, tenemos todo este otro grupo, ¿verdad?, como principal, y estos dos grupos, este pequeño y este más grande, están del mismo lado. No se aplica el concepto de cis porque esto es distinto de esto. Entonces se aplica el concepto de la denominación de los alemanes, que es Zusammen. De igual, en realidad, de igual, del mismo lado. Juntos, es la traducción textual. Y acá ocurre que están opuestos. Tenemos este que sería el grande, todo esto, y este metilo que está de este lado, entonces están opuestos, le corresponde E. Es decir, para los isómeros geométricos tenemos dos formas, el cis y el trans, cuando se trata de sustituyentes iguales, de igual importancia. O tenemos Z y E. Por supuesto, si usted lee para la palabra cis, o el prefijo cis, perdón, esto tiene su origen en griego, en griego latín, y tiene su significado en ese idioma, y lo mismo es trans, igual que la Z y la E en el idioma alemán. Y de allí se deriva que alguien pues quiso hacer una diferencia e instauró la normativa. Bien, dicho esto, que mi objetivo aquí ahorita solo era comprobar si o verificar si tienen la noción de los conceptos de estereoquímica relacionados con la nomenclatura, ¿no? Y es importante que aprendan esta denominación. Hay un listado de cómo establecer la prioridad.
Lo mismo para los isómeros ópticos, que también lo veremos en esta clase por el tema de diferenciación de isómeros a través de, sobre todo a través de resonancia magnética nuclear. Bien, entonces regresamos acá a la parte, ¿alguna pregunta? Yo le iba a preguntar cómo diferenciamos un isómero del otro. ¿Sería con la espectroscopía de resonancia magnética nuclear? Y también con espectrometría de masa. Está menos desarrollado con masas, pero se puede hacer en algunos casos. Pero básicamente se hace con resonancia magnética nuclear. Pero también, aquí habrá un ejemplo para espectrometría de masa, ¿no? Lo vamos a ver, si no hoy, lo vemos mañana. Pero sí hay formas. La otra forma para diferenciarlo es rayos X. No más que para rayos X hay que tener cristales, aunque también ha avanzado bastante la técnica y ahora se puede hacer de polvos también, los rayos X. Bien, empecemos a mirar acá. Usted debe tener, todos allá deben tener una página. Copiemos esta estructura que está aquí. Y vamos a mirar al menos los dos picos más de mayor intensidad, cómo se forman en esta molécula. Así que hagamos un ejercicio rápido. Tenga una página a mano, copie la estructura. Y pensemos, esta amida, ¿de dónde puede perder un electrón por impacto electrónico? ¿Hola? Del oxígeno del doble enlace carbonilo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Del nitrógeno? Ok, del nitrógeno. Guevara, creo que es el apellido. Observe lo siguiente, que fue lo que traté de explicar en la primera clase. En el oxígeno, donde esté el oxígeno, ya sea en una amida, en un éster, en un fosfato, en un éter, en un alcohol, los electrones que se desprenden corresponden a los electrones no compartidos, que generalmente en un orbital molecular se encuentran en orbitales N. Es importante tener eso en consideración. ¿Por qué? Porque ahora que le doy el ejemplo aquí, ¿qué significa? Bueno, que esta molécula tiene dos sitios principales donde podría perder un electrón. En el nitrógeno, efectivamente, y en el oxígeno, porque ambos tienen electrones ubicados en orbitales moleculares N o electrones no compartidos. Y estos electrones son los que requieren menos energía para sustraer uno. Cuando hay que romper enlaces, recuerde que todos estos enlaces son covalentes, por supuesto pueden ser covalentes polares, allí se requiere más energía para romperlo. Entonces, para desprender un electrón, por ejemplo, que esté formando parte de este enlace, aún
que fuese un electrón del enlace pi aquí, se requiere más energía que si movilizo o sustraigo un electrón de los no compartidos. Eso es importante tenerlo presente. Vale, y todavía podríamos pensar cuál sería preponderante, si el oxígeno o el nitrógeno. Acá es claro que usted recordará que esto puede resonar para acá, ¿verdad? Y esto puede resonar para acá, lo que aumentaría la densidad electrónica sobre el oxígeno. Así que empecemos pensando que le quitamos un electrón al oxígeno y por tanto voy a tener un oxígeno con un par de electrones no compartidos, un radical y una carga positiva. Luego entonces empecemos a mirar. De 221 a 141, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuántas unidades de masa? 80. 80. ¿Qué hace 80 en esta molécula? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué puede hacer 80? A ver. Solo así podremos saber dónde rompemos la molécula, ¿no? ¿Alguna idea? Si estamos hablando de este entorno, podríamos suponer que la molécula se rompe aquí. Es una suposición. El profesor Cubilla no ha hecho la tarea, así que estoy suponiendo que es aquí. ¿Cuánto comprende esto de masa? Vamos, muchachos. 100 en la parte del carbonito. 100. Y necesito quitar 80. Ok. O sea, esto pesa 100. Así que me paso de la cantidad. ¿Qué más podría hacer? ¿Y este resto de acá cuánto pesa? $121, si acá pesa 100. Ajá, ok. Observe que alguien dijo 80 ahorita, ¿verdad? Y tenemos aquí 81. ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. ¿Qué requiero para que esto sea 80? Y 1. Un protón debe migrar a esta otra sección de la molécula. Vamos a empezar por allí, que es el más fácil. Ya después que hicieron eso, quiere decir que yo tengo aquí un radical, un positivo. Tengo mis otros dos electrones acá. Tengo que cruzar 1, 2, 3, 4. Y yo diría que es previsible que este hidrógeno esté aquí, ¿verdad? Y este hidrógeno va a saltar como radical aquí. ¿Me están siguiendo? Profe, pero esa parte de la molécula tiene 100, no 80. Ajá, ¿y cuál es? ¿Quién me dijo 80?
Nadie le dijo 80, le dijeron 121. Estábamos buscando la ruptura de 80. Ajá, la ruptura de 80. Ah, yo entendí que alguien me había dicho que... Alguien me había dicho que teníamos 80 de este lado. No, yo le había dicho que 80 de 221 a 141. Ajá, aquí hay 80. Ok, ok, vale. Aquí hay 80. Y esto que está aquí, ¿verdad? Este 80 tiene un hidrógeno de más, lo vemos acá. Un hidrógeno de más, lo tiene aquí. Entonces, es decir, los dos iones más abundantes corresponden a una transferencia, o sea, los dos iones más importantes es cuando se pierde el 80, lo voy a ver como 81, que es lo que usted me dijo aquí, y voy a ver el 41. Donde se rompa la molécula, donde se pueda romper, me va a proveer tanto uno de los iones más importantes como el otro. Ok, entonces tenemos que seguir mirando dónde es 80. Tengo una que me dio 81. O sea, la perdí 81. Ajá, ¿dónde? Después del segundo doble enlace. En el De aquí TH4. para allá. Ajá. Déjeme mirar. ¿Rompiéndolo aquí? No, en el que sigue. ¿Aquí? En el que sigue. No, a la izquierda. Ese, ahí. De aquí para allá le da a 80. 81. 81. ¿Alguien que verifique esa cuenta? Que de aquí para allá da a 81. Uno, dos, tres, cuatro. Son 5 carbonos. 5 carbonos, ¿cuánto es? 60. Son 60. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta aquí. Incluye este. Ajá, ok. Eso podría ser. O sea que en vez de... es aquí. Sí. Vale, son 6. A ver, entonces 6 por 12 es... 72. 72. Ok. Y luego tenemos ¿cuántos hidrógenos? 3, 4, 5, 6, 7 y 2 serían 8. ¿Cierto? ¿O conté mal? 3, 4, 5, 6, 7, 3... Y 9. 8, 9. Porque quizás 2. 9 y entonces eso es 81. Vale. Ahora, si se rompe allí, ¿qué hace que se rompa allí? A ver si pudiéramos pensarlo. Quiere decir que el resto de que está acá debe pesar... ¿Cuánto debe pesar este resto que está aquí? Escriban la fórmula general
Y 140. 140. 140. 140. ¿Está seguro? Verifíquelo, por favor. Hasta este carbono que está aquí le da 140. Sí, da 140. Sí, da hasta aquí. Sí, teníamos 100, 13, 13, 14. Ajá. Difícil. O sea que, porque significa que de este lado tiene que transferirse un protón para este lado, para que le dé 141, que era la idea de lo que le estaba señalando antes. Pero si ustedes me dicen que de aquí para allá tengo 81, ahora tenemos una circunstancia allí que no sé cuál exactamente es, porque yo tengo que pasar de este lado un hidrógeno a este sitio. Si lo paso de aquí, de los dos que están aquí, si paso uno de ellos, me crea un radical en esta posición y me está diciendo que se debe romper aquí. Por lo tanto, en general, si se crea el radical aquí, el rompimiento tendría que ser en este sitio. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? A ver, dentro de lo que le mencioné la vez pasada hay algo que se llama rearreglo de Mac-Lafferty. A ver si buscan un poco cómo es 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos transferir un hidrógeno. Si es cierto que esto pesa 140, debemos transferir un hidrógeno de esta sección de la molécula a esta otra. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, estas preguntas un poco más complejas no vendrán así en este primer parcial, pero sí en el segundo, que probablemente se concentre en espectroscopía, principalmente en espectrometría de masas, perdón. A ver, ¿qué hacemos? O sea, yo había propuesto que en el mismo lugar donde ocurrió la ruptura de 81 es la misma donde ocurre la ruptura de 140. Es donde lo tienen señalado. Ajá. O sea, en el mismo lugar. Sí, pero lo que ocurre es que si la ruptura ocurre allí, usted va a tener 140 y no 141. Por lo tanto, tengo que buscar una forma en que migra un hidrógeno del otro, de la otra parte de la molécula para alguno de los, ya sea para el oxígeno o para el nitrógeno. Así que, porque si no hago eso, no me va a dar 141.
Y le estoy recomendando que mire algo que se llama rearreglo de Mac-Lafferty, para ver si lo podemos aplicar aquí. Profe, el de Mac-Lafferty es con el carbono gamma, ¿verdad? No solo. Y es probable lo que tendríamos que aplicar acá. Normalmente tendría usted, las migraciones ocurren fácilmente cuando hay 6 átomos de por medio. 1, 2, 3, 4, 5. El hidrógeno de aquí sería el sexto. Pero este hidrógeno ya está de este lado y ya está sumando para los 40, las 40 unidades de masa. Por tanto, no puede ser de allí que el hidrógeno migrase acá, porque no tendría sentido que migrase de aquí, porque ya está incluido dentro de la masa del fragmento. No sé si me estoy explicando. Sí, porque simplemente va a estar moviéndolo y la masa va igual. Exactamente. Entonces tengo que buscar uno de este entorno que podría migrar. Eso crecería un poco el anillo. Las formas, si han visto, y cuando se lo estoy diciendo es para que lo busque, el rearreglo de Mac-Lafferty lo explican con anillos de más o menos 5 átomos. Cuando digo anillo no es porque el anillo per se está construido, sino que se involucran indirectamente 6 átomos, ¿no? Tendríamos que buscar y probablemente no es excluyente que incluya otro. Pero, ¿qué pasa si yo muevo de otro sitio acá ese hidrógeno para este lado? ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué tengo que mover un hidrógeno? No puedo dejar de hacerlo. A ver, yo debo tener, ¿cuántos alumnos acá? Debo tener una cantidad considerable. Estoy esperando que me den sugerencias. A ver. Profe, tengo otra propuesta. Pero no sé. La ruptura en el mismo lugar, pues. Pero entonces queda una carga positiva en ese carbono y está la carga positiva del carbonilo. ¿Sabes? Tenemos cargas positivas. Parece que para eso migra un protón para estabilizar el compuesto. Entonces yo creo que lo que puede ocurrir es que como tenemos en las dobles enlaces, resuenan, mueven la carga y entonces el electrón del carbonilo hace el doble enlace del carbonilo también se mueve, pues, o sea, resuena, y la otra carga positiva extrae el protón del entorno. No. Lo tengo dibujado, pero estoy como extraño. No. Acá no valen protones de entorno. Acá tienen que ser de la misma molécula. Eso que usted sugiere podría ocurrir en ionización química, pero no en ionización electrónica. Voy a confiar en que ustedes me están diciendo que esto pesa 140. ¿Todos lo han verificado que esto pesa 140? Todo esto que está hacia la derecha de la raya que he colocado aquí.
Espero que sea cierto. Yo no he sacado la cuenta y no la he sacado a propósito, porque lo que pasa es que si yo lo hago previamente, voy a procurar explicarlo y es lo que no quiero hacer. Necesito que usted participe. Estoy haciendo una pregunta. ¿Todos lo han verificado? Yo sí, profe. 140. A mí igual, ajá. Ok. Si da 140 aquí, debo encontrar un sitio que transfiera un hidrógeno como radical, en este caso, y se aproxime a la molécula. La forma más cercana para que nos dé esa transferencia, o la forma quizás que yo pienso ahorita más viable, aunque está lejos en la estructura, es que aquí tengo un metilo. Vamos a ver si... ¿Qué tiene hidrógenos? Está un poco lejos, pero voy a suponerlo y voy a justificarlo por resonancia. Y lo que voy a explicar puede estar mal, ¿verdad? Acá tengo un radical y esto está positivo y tiene su par de electrones no compartidos aquí. Cuando esto ocurre, aquí me va a quedar un radical en esta posición. Ahora, eso va a venir aquí y va un electrón de este enlace pi, viene acá, me genera un doble enlace aquí. Ahora me queda un electrón desapareado allí que se va a parear con uno de acá. Espero que me estén siguiendo. Y me forma el doble enlace aquí. Ahora me quedó un electrón aquí, va a venir aquí y esto va a romper aquí. ¿Qué me parece a mí? Que esto está muy lejos, pero es una forma en que podría suponer esta estructura, ¿no? Que pese 141. ¿Qué facilita eso? Que aquí ciertamente me va a quedar un radical también, pero ese radical puede resonar aquí. Y por eso da ese grado de estabilidad. En el otro caso, para explicar 81, dijimos que se rompe en esta posición. Eso ahora, ¿cómo lo explicaría? Déjeme cambiar la tinta, el color, perdón. Usar un azul. Ahora voy a explicar con azul. También tengo positivo aquí. Ahora, si muevo el par de electrones hacia acá para contrarrestar el positivo, eso hace que esto quede como carbocatión. Esto puede resonar hacia acá, va a competir con el del nitrógeno y esto se rompe aquí, generándome un carbocatión primario que es estabilizado por resonancia. Ahora haría lo contrario, esto viene aquí y este viene acá. Va a haber una resonancia aquí. Pareciese que eso es lo que da la mayor estabilidad hacia 81. ¿Alguna pregunta?
En la ruptura de 141, la carga queda sobre el oxígeno, ¿verdad? Sí. ¿Y el carbono que sufrió la ruptura, cómo queda? ¿Como radical o también con una carga? Como radical, no, queda neutro. Lo ve aquí. Al perder este hidrógeno que salta como radical, queda un radical aquí. Un electrón de acá viene aquí, otro de aquí, doble enlace aquí, me dejó un radical aquí, este se une con uno de acá, me da otro doble enlace aquí, el que quedó acá rompe aquí y se viene un electrón para acá. Esta parte que pesa 41 queda con la carga y con el radical. Esa era mi pregunta. ¿Y el radical de esta parte de ahí queda en este carbono donde fue la ruptura? No, pero no queda como radical porque se convierte en doble enlace al existir un radical acá en el otro extremo. Ya listo, sí. ¿Ha visto la cadena que es señalado con las medias flechas? Queda como una partícula neutra. Esa es mi explicación. Puedo equivocarme. Aunque a los estudiantes no les gusta que los profesores se equivoquen. Lo deben practicar en su momento. Esto tenía para preguntar otras cosas, pero vale. Acá tenemos otra molécula. Todavía tenemos unos. No, ya no tenemos tiempo, pero aquí tiene otra molécula para que miren. Yo les voy a enviar este PPT que no tiene en realidad mayores explicaciones, sino en algunos casos no tiene mayores explicaciones, sino presenta unos espectros para explicarlo, para ir explicando paso a paso cómo se genera. Así que se los voy a enviar por WhatsApp en algún momento o se los subo en Teams. Vale, y se lo voy a enviar hoy para aquel que tenga tiempo lo mire para la clase del día de mañana. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces nos vemos mañana. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profe.